Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos este año 2025, bienvenidos también los tiempos de cambio. Estamos siendo, podemos decirlo así, arrastrados por una energía que ha resurgido desde hace unos buenos años en este espacio, en esta realidad, y bueno, sería muy interesante que nosotros podamos encauzar todo lo que somos y aprovechar los tiempos actuales para evolucionar. ¿Sí? Este es un espacio de crecimiento, de transformación personal, y sepan que nuestra vida puede ser modificada, ¿sí? Hay una arquitectura, que le podemos decir arquitectura del alma, pero para poder nosotros situarnos en este lugar del arquitecto, tenemos que tener un profundo conocimiento de nosotros mismos y de las leyes que nos rodean, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es el desarrollo personal y espiritual? Voy a hacer una breve introducción eh, que vamos a ir desarrollando durante todo el año, ¿sí? De entrada, les digo que aquí nada es rígido, que todo es móvil y que lo que se busca en este curso es integrar, o voy a decir fusionar, todas las circunstancias que ustedes han vivido, transformar las que hay que transformar, todos los conceptos que ustedes ya tengan, que han adquirido a lo largo de la vida, de formaciones, también es fusionar, que ustedes hagan limpieza de lo que sirve, de lo que no sirve. Y con algunas palabras solo quiero que entiendan qué es lo que yo les quiero decir. No pretendo que ustedes adopten determinado concepto para su cotidiano, ¿sí? Entonces yo voy a hablar del desarrollo personal y un desarrollo espiritual. Si bien van de la mano, hay uno que específicamente se trabaja más bien de forma externa o material, que sería el desarrollo personal, y el desarrollo espiritual más que nada tiene que ver con nuestra capacidad desde este lugar de persona de conectarnos con nuestra esencia. ¿Sí? Entonces, el desarrollo personal y espiritual es un viaje interior, un proceso de autodescubrimiento, transformación y crecimiento que involucra la mente y el espíritu. ¿Sí? Esto sería el desarrollo personal. Y vamos específicamente al desarrollo espiritual, imagínense que es súper resumido, que trata de cultivar la conciencia, la sabiduría y la conexión con nuestra esencia para encontrarle el verdadero sentido a la vida. Entonces tenemos esta persona que somos, y esta persona está cargada de datos, de memorias, de experiencias, de creencias, de emociones. Esta persona es vale, ¿sí? Vale decir, el personaje con el cual nos estamos desenvolviendo. Esta persona es lo que se puede cambiar, esta persona es la identificación que tenemos con nosotros mismos en relación al mundo, y esta persona es lo que está viviendo mientras el espíritu está avivando a esta persona. Es decir, que el espíritu es la energía primordial, es la esencia que proviene de una fuente de la cual todos venimos. Algunos le dicen Dios a esa fuente, yo me quiero saltear ese concepto para que, digamos, lo puedan adoptar todos sin importar la religión. Por lo tanto, pretendo que me entiendan, no que ustedes cambien sus conceptos, sino que entiendan de lo que estoy hablando. Entonces, esa esencia espiritual que se viste de persona, ¿sí? Que se viste de un nombre, Natalia Leiva, esa esencia anima a este cuerpo, le da vida. Cuando esa esencia se retira, podemos decir que hemos concluido una vida, hemos fallecido o vino la muerte para, ¿no? Y para la persona. Pero es para la persona, no es para el espíritu. El espíritu viene de un espacio, de un lugar donde todo es eterno, donde confluyen todas las realidades y donde existe todo. ¿Sí? Para ser bien claros, donde existe lo que es positivo y negativo. Bien, de ahí una especie de chispa
por decirlo de alguna forma gráfica, desciende para darle vida a un cuerpo que es exclusivamente creado para cada persona. ¿Sí? Entonces, el desarrollo personal va a tener que ver con nuestra parte de ego, con la parte con la que estamos viviendo y parte física, y nuestra conexión o desarrollo espiritual va a tener que ver justamente con la capacidad de sentirnos o sentir a nuestra esencia. Los objetivos que vamos a tener durante el año con este curso y con las clases, y lo vamos a ver, por supuesto, en estos 2 meses, están ligados al autoconocimiento, porque es importante descubrir las diferentes dimensiones del ser humano y el funcionamiento, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que hay planos donde se está produciendo la creación y estos planos no son físicos, ¿sí? Aquí van a encontrar muchas respuestas de por qué las personas que trabajan mucho, por ejemplo, no tienen dinero. Y por qué de que esas o de esas personas que parecen muy buenas y que hacen muchas cosas por los demás, les va mal. ¿Sí? Y es porque en planos que no se están viendo, están pasando cosas, ¿sí? En el interior de la persona están pasando cosas y estas personas están ajenos a este mundo interior o a este mundo sutil, ¿sí? Al mundo que no se ve. Lo único que vemos son las cosas que pasan afuera, en el día a día, ¿sí? Entonces el autoconocimiento nos provee expansión mental y nos da la capacidad de liberarnos de todo lo que sentimos que nos bloquea o que son cadenas. Y este autoconocimiento se va a desarrollar también mediante la reprogramación mental, ya que vamos a ver los cuerpos que tenemos. En estos cuerpos vemos el físico, podemos sentir el cuerpo emocional a través del físico y podemos captar también el cuerpo mental a través del físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estoy realizando una acción, la estoy realizando con el cuerpo, pero fue comandada con la mente. Y cuando estoy sintiendo felicidad o angustia en mi cuerpo físico, esto se está produciendo por una señal del cuerpo emocional. ¿Sí? Pero aquí quien lidera todo es el cuerpo mental, es la mente. La mente envía un estímulo o una orden o mediante un estímulo, ¿sí? Puede ser de las dos formas, puede enviar, vamos a decir, una señal o va a enviar una señal al cuerpo emocional y ese cuerpo emocional va a reaccionar a esa señal y va a enviar los impulsos al cuerpo físico para que el físico opere, es decir, haga algo, sienta algo o no haga nada. ¿Sí? Entonces, la reprogramación mental va a venir de poder comprender dos funciones de la mente que voy a explicar. La mente podemos dividirla en más partes, ¿sí? La psicología va a decir otra cosa, no me voy a meter ahí, simplemente quiero que entiendan esto, ¿ok? Y que lo podamos integrar si quieren a otras cuestiones. Vamos a hablar de dos funciones de la mente, consciente y subconsciente, vayan tomando nota. Y lo más importante es la transformación de la mente subconsciente y la comprensión de la consciente, es decir, darme cuenta cuando estoy consciente para poder operar con estas dos funciones. En la función subconsciente y en la mente subconsciente se encuentran la autoimagen que nosotros tenemos y esta autoimagen va a hablar de quién nosotros creemos que somos y va a hablar de cómo creemos que es el mundo. Empezar a organizarnos, de definir objetivos, de desarrollar estrategias para alcanzar nuestras metas. Y a medida que nosotros comenzamos a vivir en este mundo que antes era mental o este mundo que deseábamos y lo comenzamos a manifestar como circunstancias físicas, encontramos un estado de bienestar en este proceso de creación. Es decir, nos involucramos con la creación y dejamos ya de decir que las cosas no se pueden o que esto no era para mí o que yo no soy suficiente para, ¿sí? Simplemente empezamos a vivir la vida, es decir, entramos a la vida, ¿ok? Tal vez un tiempo antes, no quiero decir todos, yo sí considero que cada vez estoy entrando más en la vida, pero no puedo decir que lo tenga todo tan claro, ¿sí? A medida que uno va experimentando, va limpiando sus memorias, va adquiriendo más sabiduría y van surgiendo también nuevos desafíos propuestos ahora por uno mismo.
Esto nos lleva a co-crear la realidad. Si van a escuchar mucho eh, sobre co-crear la realidad, ¿por qué la estamos co-creando? Co-creación está hablando de crear con, ¿no? Entonces están todos los principios universales y todo este sistema en el que estamos que funciona por sí solo, sin que nosotros hagamos nada, y lo que vamos a hacer es comprender el funcionamiento de este sistema que está creando la realidad, como dije antes, comprendernos más a nosotros mismos, conocernos, y de esta forma tener los ángulos necesarios para poder entrar en la creación y poder manifestar lo que nosotros estamos queriendo. Vamos a explorar espíritu, alma y ego, comprendiendo que de uno deriva todo. Y también vamos, lo voy a decir como muy claro, vamos a transformar el alma y a domar el ego. ¿Sí? El ego hay que domarlo, hay que entenderlo. El ego también nos permite encontrar aquello que hay que transformar. eh, y el ego es este personaje mediante el cual estamos viviendo. Podemos decirle nuestra personalidad. Eh, Súper importante crear nuestra filosofía y cosmogonía de vida. Eh, voy a decirles ahora que esto no trata de que ustedes se sienten y empiecen a fantasear cosas, ¿sí? ¿Por qué toco este tema este año y lo pongo con palabras? Porque la filosofía de vida de cada uno de nosotros ahora ya está siendo. Es decir, ustedes están teniendo una filosofía de vida y por esa filosofía de vida están logrando los resultados que logran. Algunos van a decir, no, yo no conozco mi filosofía. Bueno, ¿sabés qué es la filosofía de vida? Todas esas normas, las creencias, todo lo que vos considerás, ¿sí? Que es bueno para vos, para desarrollarte en tu camino. Todo lo que entra y todo lo que no entra, ¿sí? Son los límites que vos vas a poner para desarrollarte. Esa es tu filosofía de vida, ¿ok? Por ejemplo, en mi filosofía de vida está el naturismo, el yoga, ¿sí? Yo tomo mucho de lo que hay en esas, también algunas son filosofías de vida, es decir, yo voy armando mi propia filosofía del yoga esto, del naturismo esto, ¿ok? Pero esto no implica que yo me adentre completamente en algún dogmatismo. Es decir, yo voy sacando lo que para mí es bueno y voy considerando que mi vida se va a enmarcar dentro de estas normas. Y esa sería nuestra filosofía. Y cosmogonía, que es todavía más profundo, tiene que ver con nuestra concepción sobre el origen de nosotros mismos y del universo. Esto nos va a dar claridad para que nosotros conectemos con el sentido, pero muy, muy profundo, del por qué estar acá viviendo. ¿Sí? Yo sé que hay muchas personas que no se van a querer hacer esta pregunta y no es una obligación. ¿Sí? O sea, yo abro el abanico de posibilidades para quien lo quiera tomar y quien no lo quiera tomar, no pasa nada, pero sepan que este mundo está construido bajo un libro que no se sabe bien quién lo escribió, ¿sí? Que no se ha comprobado que las palabras escritas en ese libro sean de quien dicen que son, y que bajo ese libro está desarrollada toda la sociedad, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el Imperio Romano, que dicen que ha caído, pero el Imperio Romano está más vigente y más vivo que nunca. Por lo tanto, no sabemos muy bien nosotros de dónde vienen las cosas, simplemente lo aceptamos porque lo hemos aprendido cuando éramos pequeñitos, no estamos acostumbrados a cuestionar, y lo que sí les voy a decir como regla general es que al ser humano se lo ha despojado de su individualidad, se le ha inculcado mucha, mucha culpa, también mucho victimismo, y sobre todo se lo ha despojado de la conexión con eso que la mayoría llama Dios, ¿sí? Vamos a decir con su origen. Al estar despojados de esa conexión y al sentir que uno nunca es suficiente para poder conectar espiritualmente con nuestro espíritu individual y con el espíritu más grande, ¿sí? Al sentir que nosotros no tenemos esa capacidad,
Nos perdemos de realizar autocuraciones, de tener prosperidad, de sentir más amor, de realmente vivir la experiencia que estamos viviendo llamada vida a otro nivel. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque hemos sido justamente despojados de esa conexión en el momento en el que nos hicieron creer que cuando llegamos a este mundo, por ejemplo, somos pecadores, que llegamos sucios, y también en el momento en el que ponen intermediarios entre, justamente intermediarios, entre esa fuente llamada Dios, si le quieren decir así, y nuestra propia existencia, es decir, en nuestro espíritu. Eso no es real, no es necesario, ¿sí? No es necesario, pero sé también que hay muchas personas que necesitan los intermediarios simplemente por cuestiones personales. Así que yo no los voy a obligar a que dejen ningún intermediario, manéjense como ustedes quieran, pero lo que sí yo siempre les voy a decir es la verdad, ¿ok? Y la verdad es esta, que ustedes son uno con la creación y no necesitan intermediarios. Pero bueno, ser uno con la creación también implica responsabilizarse por todos, por todas las circunstancias de la vida. Tomamos una respiración profunda. Vamos a inhalar estirando nuestros brazos hacia arriba. Vamos a exhalar soltando los brazos hacia abajo. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos arriba, nos estiramos, nos desperezamos. Exhalamos soltando el aire. Continuamos en la misma secuencia. Cuando exhalamos vamos a liberar el aire por la boca de esta forma. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien, me estiro, me alargo, me desperezo, respiro naturalmente. Y lentamente vamos abriendo nuestros ojos. Bien, nos vamos a valer o a ayudar en estos meses de este gran libro de James Allen, justamente para poder justamente para poder conectarnos con nuestra esencia y desarrollarnos a nivel personal. Si vamos a practicar el desarrollo personal y la conexión con nuestro ser, con este libro. ¿Sí? James Allen fue un filósofo, escritor y le puedo decir también gran maestro británico, nacido en el 1860 y pico. Este libro, que es un bestseller del desarrollo personal, fue publicado en el 1903, 1902, no recuerdo bien, y forma parte de, podemos decir, de un texto que nos puede inspirar a realmente entrar en el juego de la vida desde un lugar mm, más consciente, ¿sí? Es un libro que todos deberíamos tener en nuestra biblioteca, sea digital o sea físico, y este libro nos genera mucho entendimiento en relación a el entorno y nosotros mismos, y sobre todo nos permite comprender las circunstancias que ya hemos vivido. De ese modo, si podemos entender nuestro pasado, si podemos conectar de forma más consciente con nuestro presente, vamos a directamente comprender cómo comportarnos para tener un futuro diferente. Voy a empezar leyendo el primer capítulo, voy a leer una partecita y de este capítulo tomo unas citas y de ahí desarrollo aspectos importantes que les voy a compartir, que tal vez están como muy ocultos estos aspectos, y ustedes los pueden agregar a las notas que van tomando, ¿sí? Capítulo número 1, pensamiento y carácter. El aforismo, como un hombre piensa en su corazón, así es él, Proverbios 23:7, no solo abarca su ser, sino que llega a comprender una condición y circunstancia de su vida.
Un hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma de todos sus pensamientos. Así como una planta brota de su semilla y no podría ser de otra manera, así cada acción de un hombre brota de las semillas invisibles del pensamiento y no podría existir sin ellas. Lo anterior es aplicable por igual a aquellos actos considerados espontáneos y no premeditados, como aquellos que son deliberadamente ejecutados. Las acciones son brotes del pensamiento y la dicha y el sufrimiento son sus frutos. De este modo, el hombre cosecha los frutos dulces y amargos que él mismo siembra. Los pensamientos en nuestra mente nos hacen lo que somos, es decir, nos hacen lo que somos, nos forjan y modelan. Si albergas en tu mente pensamientos inferiores, el dolor te seguirá como sigue el arado al buey. En cambio, si tus pensamientos son elevados, te seguirá la dicha como tu propia sombra. Es un hecho. El desarrollo del hombre está gobernado por leyes, no por artificios, y la ley de causa y efecto es tan absoluta e inevitable en el reino oculto de los pensamientos como lo es en el mundo de los objetos visibles y materiales. Un carácter admirable no es asunto de azar o de favor, sino es el resultado natural de un constante esfuerzo en albergar los pensamientos correctos, el efecto de una muy larga y apreciada asociación de pensamientos admirables. Un carácter poco noble y bestial, por el mismo proceso, es el resultado de pensamientos viles albergados continuamente. Él es hecho o deshecho por sí mismo. En la armonía del pensamiento forja las armas con las que se destruye. También elabora las herramientas con las que construye para sí mansiones celestiales de felicidad, fortaleza y paz. Con la elección y aplicación de los pensamientos correctos, el hombre asciende a la perfección divina. Con la aplicación y el abuso de los pensamientos incorrectos, desciende bajo el nivel de las bestias. Estos dos extremos están en todas las categorías del carácter y el hombre es su maestro y hacedor. De todas las maravillas verdaderas del alma que han sido recuperadas y redescubiertas en esta era, ninguna más grandiosa y fecunda de divina promesa y esperanza que esta. El hombre es el amo y responsable del pensamiento, forjador del carácter, generador y modelador de condiciones, entorno y destino. Como un ser a quien se le ha dado poder, inteligencia, amor y dueño de sus propios pensamientos, el hombre posee la llave de cada situación y lleva consigo la capacidad de transformación y regeneración por la cual hace de sí mismo lo que quiere. El hombre es siempre el amo y señor, aun en su estado de mayor debilidad y abandono, pero en su debilidad y degradación es el amo necio que gobierna mal sus asuntos. Cuando empieza a reflexionar acerca de su condición y a buscar diligentemente la ley que lo llevó a ese estado, se transforma en el amo sabio, canalizando inteligentemente su energía y elaborando pensamientos fructíferos. Ese es el amo sabio y el hombre que solo puede llegar a serlo descubriendo dentro de sí mismo las leyes del pensamiento. Descubrimiento que es resultado de la aplicación del autoanálisis y experiencia. Solamente después de mucho buscar y excavar, el oro y los diamantes son obtenidos y el hombre puede encontrar cada verdad asociada con su ser si cava con determinación en lo profundo de su alma. Probará inequívocamente que es el forjador de su carácter, modelador de su vida y constructor de su destino si vigila, controla y altera sus pensamientos, siguiendo el rastro de sus efectos en sí mismo
en otros, en su vida y circunstancias, enlazando causa y efecto con práctica e investigación pacientes y utilizando cada experiencia, aún la más trivial, cada hecho cotidiano, como medios para obtener el conocimiento de sí mismo, que es entendimiento, sabiduría y poder. En ese sentido, como en ningún otro, está la ley absoluta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Lucas 7, del 7 al 8. Solo con paciencia, práctica y perseverancia incesante puede un hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. Hasta aquí el capítulo que ahora voy a desglosar. Aquí les dejo lo que son los 7 capítulos y los que vamos a ir viendo. Entonces, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Quise tomar 3 puntos a trabajar de esta frase que considero que son los puntos más importantes y están relacionados con la experiencia propia, personal, y también con la experiencia acompañando a personas en su propio desarrollo. Estos 3 puntos son los puntos que más se trabajan, al menos los grupos que están conmigo, ¿sí? Les voy a pedir algo. Y es que tomemos estas premisas o estas bases que voy a ir dando como una verdad. Ustedes van a ver que todas las prácticas que les propongo son prácticas que no involucran algún tipo de daño a ustedes mismos. Siempre les digo, fíjense que no les quieran vaciar la cuenta de banco, que no los quieran obligar a, no sé, actuar de una forma que los perjudique a ustedes, a otras personas, ¿sí? Entonces digo, si es cuestión de pensar y en este nuevo pensar ustedes son beneficiados, prueben las cosas tal cual se las voy proponiendo, ¿sí? Porque todas las herramientas que yo les doy, que no es que les comparto como si alguien en la calle se cruzara y les dijera, ay, ¿sabes qué? Preparé un budín que es muy sano, hacelo, es esta receta. No, ¿sí? Estamos hablando de que mi experiencia se basa en más de 14 años de desarrollo personal, siendo una persona como ustedes, ¿sí? Que ha sufrido bastante, que no la tuve fácil, donde nadie me regaló nada, donde no vengo de una familia acomodada, todo lo contrario, y donde también sufrí muchos traumas de pequeña, ¿sí? Entonces, todos esos condicionamientos que provocaron mi experiencia de vida habían hecho que yo vea la vida de una forma, no encontraba solución en las terapias psicológicas, llegué a un punto donde estaba completamente parada en el mundo, no podía avanzar, tenía depresión, ansiedad, ¿sí? No voy a contar más detalles, pero quiero decir, eh, sinceramente, todo lo que les transmito es fruto de la experiencia y del estudio, ¿sí? No fue que yo un día me desperté y tenía las soluciones frente a mí, no, las tuve que buscar, que encontrar, que escarbar por un montón de lugares porque en esos momentos, hace más de 14 años, el desarrollo personal no era tan accesible como lo es ahora. Eh, por lo tanto, vamos a partir de estas premisas, ustedes piénsenlas y yo sé que a medida que ustedes las piensen, van a encontrar la conexión de la cual yo estoy hablando, ¿ok? Porque todas estas herramientas y formas de pensar son formas de pensar bajadas de esta fuente, ¿sí? O sea, son formas de pensar que permiten al ser humano desarrollarse de forma noble, ¿sí? A tener una vida digna, ¿sí? Nos permiten desarrollarnos plenamente, ¿ok? Entonces, primero, los pensamientos vamos a verlos como semillas espirituales. Quiere decir que en los campos no visibles o en los cuerpos no visibles, nosotros tenemos algo que es como tierra fértil, que sería nuestro cuerpo mental o nuestra mente. Y en esta tierra fértil, nosotros tenemos la capacidad
de plantar semillas y toda semilla va a dar fruto en este campo fértil. No hay error, ¿sí? Toda semilla que nosotros plantemos en nuestra mente va a dar sus frutos, sean semillas de dicha o sean semillas de amargura, ¿ok? Entonces, primero comprender esta premisa y empezar a conectar con esto, es decir, a ver si yo estoy viviendo esto, ¿será que tengo pensamientos de similar condición? Y van a encontrar que sí, van a verlo, ¿sí? Tal vez lleve un tiempo, pero finalmente lo van a terminar viendo. Punto número 2. Existe una relación entre nuestras acciones, nuestros resultados y nuestros pensamientos. La ecuación es así: pienso, me comporto o acciono y obtengo un resultado, ¿sí? O sea que todo resultado, toda circunstancia que estemos viviendo en nuestra vida va a ser producto de pensamientos, ¿sí? Ahora estos pensamientos, ¿por qué? Porque alguno me va a decir, ¿y que yo tengo este diagnóstico médico porque me lo quise hacer? No, yo no estoy diciendo que vos hayas planeado o planificado tener una mala relación, tener una mala economía o tener o estar en un proceso de salud, ¿sí? Yo no estoy diciendo que vos lo hagas a propósito, pero el mecanismo de la creación funciona de esta forma: idea, acción, resultado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de este hilo conductor relacionado a una circunstancia y a los pensamientos, primero salir del lugar de culpable o de víctima y ponernos a trabajar en eso, ¿sí? Siempre vamos a corrernos de los lugares de víctima o victimario, vamos a ponernos a trabajar, ¿sí? Lo que sí sucede es que por aprendizaje, ¿sí? Que no fue un aprendizaje consciente, pero así es como este mundo es, ¿sí? Yo no lo creé, simplemente lo estoy explicando. Nosotros cuando estamos ya en la panza de nuestra madre, entre los 0 y 7 años, tenemos una capacidad mental muy, muy abierta y nuestra mente es como una cinta que está grabando las 24 horas. Por lo tanto, todo lo que experimentamos mientras nos estábamos gestando, lo que experimentamos hasta nuestros 7 años, todas las situaciones repetitivas, todo impacto emocional, todo lo que no nos enseñaron con la boca, o sea, lo que vimos que la gente adulta hacía, no lo que nos enseñaron en el cole, sino lo que nuestros papás nos decían que estaba bien. Todo lo que vimos que ellos hacían lo copiamos. Y cuando entramos a la escuela primaria, ahí nos metimos a la primera gran obra de teatro, a proyectar y a practicar todo lo que aprendimos de 0 a 7. ¿Sí? Y también, créanlo o no, hay vidas paralelas o también le podemos decir otras vidas o vidas pasadas, ¿sí? Entonces, en toda esta ensalada de datos que nosotros traemos, que los carga el alma a los datos, nosotros podemos estar hoy expresando una forma de vida que esté dando como resultado algún problema a nivel físico, algún problema a nivel económico, en relaciones, ¿bien? Y esto está hablando de nuestra parte subconsciente o inconsciente, es decir, que nosotros no estamos despiertos a esto que está pasando. No podemos relacionar que lo que está allá afuera tiene que ver conmigo, pero solo porque lo ignoro, no porque no exista. Y aquí también, relacionándolo con lo que dije anteriormente, no es que vos querés que esto te pase. Tus datos están ahí y están siendo proyectados. Imagínate que hay, no sé, 500 cintas de películas, no sé cómo se deben proyectar ahora, que estás en un cine, que tu cuerpo es el cine, ¿sí? Y por delante tuyo está la pantalla, ¿ok? Y por detrás están las cintas o están cargadas las pelis, ¿bien? Imagínate que vos no sabés que eso es el cine. Imagínate que vos solo estás viendo la pantalla allá adelante. Bueno, se empiezan a reproducir todas las cintas. Y vos decís, ay, qué terror, mirá eso. No tiene que ver conmigo, ¿sí? Ay, mirá este drama. Lo estás viendo allá afuera como una película.
¿no? En la pantalla. Uy, no tiene que ver conmigo. Y quiero que sepas que sí, vos sos el cine y desde dentro tuyo se está proyectando todo. ¿Ok? Pero eso no implica una culpabilidad, sino una responsabilidad. Y fíjense qué bueno, porque en el momento en que yo entiendo que lo que está pasando ahí afuera está relacionado conmigo, en algún punto, yo no digo que seas responsable de todo, pero que hay algo en lo que vos podés incidir, seguramente. Entonces, en ese momento, vos adquirís más poder, ¿sí? Mediante la responsabilidad y la ejecución justamente de la reprogramación mental. ¿Sí? Me extendí un poco acá, pero es necesario y tiene todo que ver con el punto 3, ¿sí? Que es que las relaciones que nosotros empezamos a considerar tóxicas, en realidad está hablando de una toxicidad de nosotros mismos con nosotros mismos. Es decir, se nos dio la capacidad de vivir en comunidad para poder ver afuera, en la pantalla, lo que no sabemos que tenemos dentro. Entonces, si vos estás en una relación con tu padre, con tu pareja, con tu hijo, donde sentís algún tipo de maltrato, es porque hay una autoconcepción, es decir, una autoimagen, una imagen de vos mismo, en la cual vos sentís que mereces esa forma de castigo, ¿ok? El no sentirnos merecedores, dignos, el tener memorias de carencia de todo tipo, nos pone en un lugar de autocastigo, de culpa. Acá también tiene mucho que ver la religión, ¿sí? Sobre todo la religión católica, que es la que predomina en este país y en toda Latinoamérica. Cuando nosotros nos sentimos culpables, eh, esto implica que debemos ser castigados, ¿sí? Y como nos enseñaron esta formulita, culpa-castigo, entonces nos autocastigamos, ¿sí? Y todo esto sucede de forma inconsciente. Bien, entonces yo no digo que el de enfrente no tenga sus cositas que cambiar, allá él, no lo conozco. Tampoco te conozco tanto a vos, simplemente escucho lo que decís, ¿sí? Y van a ver ustedes que a medida que empiezan a transformarse a ustedes mismos, el panorama en este tipo de relaciones se aclara, que esto no implica que el otro cambie. A veces va a pasar, a veces no va a pasar. No tengo la evidencia para decirles qué es lo que va a pasar en la vida de ustedes, pero sí se puede proyectar algo de acuerdo a lo que van comentando. Si no es evidencia, sino es comprender la relación del pensamiento de la persona con su futuro. Si nosotros no cambiamos nuestros pensamientos, las situaciones que estamos viviendo se van a seguir proyectando, propagando y se van a extender a un futuro muy cercano. Y si cambiamos nuestros pensamientos, nuestro futuro va a cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a poner la atención en nosotros, no en otras personas. En un momento, James Allen dice que todo crece por ley, ¿sí? Acá nos vamos a referir a dos tipos de leyes. Por un lado, tenemos los principios del Kybalión, que no los voy a explicar hoy, pero los pueden ir buscando, y son los principios que están regulando las manifestaciones. Es decir, todo lo que se manifiesta no es por suerte, por mala suerte o por herencia, sino por principios universales. Van a encontrar estos principios en el Kybalión. Estos principios están moldeando la realidad, es decir, todo pensamiento pasa por estos principios y de aquí vemos las manifestaciones, que como también se darán cuenta, las manifestaciones, la forma de vida que tenemos hoy, no salieron de un portal o no te las ganaste en una rifa y hoy tenés esta forma. No, se fueron gestando, ¿sí? Se fueron acrecentando, se fueron manifestando, ¿sí? Y se volvieron un bucle, es decir, algo repetitivo, en la medida en que nosotros no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Estas son unas leyes. Estas leyes no las podemos cambiar por el momento, pero sí las podemos dominar. Es decir, darnos cuenta mediante el funcionamiento de cada una cómo nosotros tenemos que actuar para que la realidad se vaya creando según nuestra visión. Y luego tenemos las leyes que son internas, personales. ¿Qué son las leyes internas? Lo que vos crees que es cierto. Todo lo que vos creas que es cierto son tus leyes. ¿Ok? Se van a reír, pero mi ley, o sea, mi ley,
Mi ley es todo lo que yo crea. Eso es tu ley. Y tu ley se cumple. Por lo tanto, si vos decís esto no se puede, no te preocupes que no se va a poder. ¿Sí? Si vos decís todo esto es demasiado difícil para mí, muy complicado, no te preocupes que eso va a pasar. En el momento en el que vos empezás a decir, hasta ahora esto fue demasiado difícil, pero voy a intentarlo porque estoy abriendo un poco mi mente y creo que puede pasar algo. Voy a probar al menos. En el momento en que vos te das la chance de empezar a ampliar esas leyes que tenés, te aseguro que esas leyes internas van a cambiar. Sí, a esto le podemos decir también reprogramación mental o cambio de creencias, es decir, hacer una transformación de todas esas memorias de 0 a 7. No te digo todas, sino lo que más necesites en cuanto a tus objetivos, ¿sí? Y en nuestra transformación, para ir moldeando nuestra vida, ir cumpliendo nuestra visión de vida, vamos a ir desarrollando, que esto se menciona en el libro, la formación y conformación de nuestro carácter mediante un esfuerzo continuo. Para que esto suceda, nosotros vamos a tener que empezar a plantar pensamientos correctos dentro nuestro. Ahora estos pensamientos correctos, ¿a qué refieren? Nati, ¿estás hablando de lo que dice mi mamá que decían en la iglesia? ¿O estás hablando de tal tradición? No. Con pensamiento correcto estoy hablando de algo interno. Nunca, nunca nuestra construcción interna tiene que estar basada, es decir, o completamente, digamos, siendo transmitida desde algo externo. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar la capacidad de discernir, de investigar y la capacidad de decir que no a lo que no nos parece que tiene que ver con nuestra forma de vida. ¿Ok? Esto no implica que eso siga existiendo, ¿sí? Que todo exista, pero ustedes tienen que tener la capacidad de tomar lo que a ustedes les sirva y que sea bueno para ustedes y para otras personas. Es decir, que vos, con esta nueva forma de pensar, no te dañes y no dañes a otras personas, ¿sí? Que puedas estar y ser vos a pesar, ¿sí? Y con todos, a pesar de todos y con todos, ¿sí? Entonces el pensamiento correcto van a ser pensamientos que están ligados a la visión que vos tenés de la vida, ¿sí? Eso es el pensamiento correcto, es como vos querés pensar, eso es el pensamiento correcto. ¿Cómo vos querés pensar? ¿Cómo querés pensar? Está bien, ya sé, antes pensabas que no podías, que eras inservible, que tenías muchos defectos, perfecto. Eso lo pensabas antes, ahora se está reproduciendo, entiendo también, bárbaro. Pero ¿cómo querés pensar? ¿Cómo querés pensar de vos mismo? Bueno, mm, me quiero amar, ¿no? No, no solo pensar, Nati, quiero sentir amor por mí mismo. Vale, entonces empezá con eso. Empezá con ese pensamiento, empezá a plantar pensamientos de amor hacia vos mismo. ¿Sí? Pensaste que si tu economía era abundante y tenías exceso de economía, la gente pobre o una persona que estaba viviendo en la calle o tus abuelos a quien no les pudiste dar determinada cuestión física u objetos, ¿sí? O forma de vida que no pudiste, digamos, que todo esto se carga dentro tuyo porque vos tenés dinero, entonces entra la culpa porque no le pudiste dar a tus abuelos, a tus padres, a tus hijos, y ahora podés, entra la culpa porque hay personas que lo están pasando mal económicamente, y empezamos a ver a los niños de África, del interior del país, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ideas hay que no te permiten ser próspero en el nivel que vos quieras, la prosperidad? No todos tenemos que tener la misma prosperidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con ese pensamiento? O sea, ¿no estás haciendo como querés por culpa? Bueno, empezá a plantar los pensamientos correctos, ¿sí? Porque cada quien
tiene la misma capacidad de modificar la vida como vos lo estás haciendo, ¿sí? Y les digo algo, por haberlo vivido, cuanto uno tiene mayor poder adquisitivo cuando uno lo genera, ¿sí? No estoy hablando de tener un emprendimiento, cuando uno sabe cómo traer el dinero, puede ayudar a muchas más personas. Es decir, yo ahora puedo ayudar a más personas de las que podía ayudar antes cuando estaba en contra del dinero. Bien, vamos a hablar tema dinero también, pero no me quiero detener tanto en eso, sino en comprender que la forma y la visión de vida que uno tiene va a tener que ver con los condicionamientos. Y que en cuanto uno cambia el condicionamiento, resulta que es la misma persona en el mismo país viviendo una vida completamente diferente, ¿sí? El cambio de pensamiento va a requerir de un esfuerzo continuo. Esto lo remarco acá porque tiene que ver con la pirámide del crecimiento, ya que muchas veces realizamos las tareas un día, 2 días, una semana y después las dejamos. No, hay tareas que son de todo el año, de toda la vida. Así que sí, van a haber días que no las vamos a hacer, hay semanas o meses que capaz no, una vez que uno ya entró, ¿sí? En toda la transformación. Sin embargo, inicialmente y sobre todo para cualquier cambio que querramos hacer, vamos a tener que realizar un esfuerzo continuo. Es así. Miren, no seamos necios y tampoco hipócritas. Ahora mismo hay cosas por las cuales ustedes se están esforzando y yo también. Si ya los esfuerzos se están haciendo, pero no estás obteniendo los resultados, ¿por qué no hacer el esfuerzo para obtener un resultado diferente? ¿Sí? Entonces, en el momento en el que vos tenés que hacer un cambio, por ejemplo, de alimentación, y tenés que cocinarte en vez de pedir la comida rápida, bueno, ahí haces un esfuerzo. Bien, en el momento en que te querés quedar más tiempo en la cama, pero te tenés que levantar porque tenés cosas que hacer, tenés responsabilidades, ahí hay un esfuerzo. En el momento en que lográs escuchar a tu mente que te está bombardeando con negatividad y decidís hacer algo para cambiar ese flujo de energía negativa en tu mente, ahí estás haciendo un esfuerzo. Y lo que tenés que pensar en el momento es, ¿cómo voy a vivir este día dejando que los pensamientos negativos fluyan? ¿O cómo voy a vivir este día? ¿O qué le va a pasar a mi cuerpo si le doy este alimento que no le hace bien? ¿O si cocino? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en mi día si sigo acostado durmiendo o si me levanto? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Sí? Entonces, empezar a mirar el después de las acciones, ¿sí? Empezar a mirar un poquito a mediano plazo y decir, bueno, a ver, si yo hago esto, ¿qué consecuencias voy a tener? Y elijan, aunque les cueste, las consecuencias que les hacen bien. Si todo esto va a desarrollar un carácter noble en nosotros, y las personas de carácter noble no buscan ser amadas, no buscan ser catalogadas como buenas. Las personas de carácter noble son esas que aparecen por ahí, ¿sí? En el momento justo y que están para servir al otro, ¿sí? Este carácter noble es siempre admirado, este carácter noble es el que tienen las personas que alrededor suyo forman grupos de personas que pretenden acercarse, ¿sí? A esta, justamente porque entienden que hay algo que aprender al lado de esa persona. Y este carácter noble se desarrolla mediante la transformación de nuestros pensamientos. ¿Ok? No es lo primero. No busquen ser. Simplemente empiecen a pensar de forma correcta. No quieran agradar a las demás personas. Busquen ustedes sentirse bien y el carácter noble va a ser lo último que va a suceder producto del punto 1 y punto 2. El hombre es hecho o deshecho por sí mismo. Esta es una frase muy importante y me voy a referir para hablar de esta frase al principio de polaridad. El principio de polaridad dice que en esta creación todo tiene su lado positivo y negativo, su A y su B, su cara blanca y cara negra, su parte y contraparte. ¿Por qué estoy hablando de esto?
hablando de que nosotros nos hacemos o nos deshacemos, porque quiero que entiendan que de cada situación que ustedes están viviendo, ahora están viviendo, es probable, la polaridad de una situación, ¿sí? Pero por polaridad, si vos estás viviendo esta situación, y vamos a poner la situación negativa porque es la que todos queremos cambiar, si vos estás viviendo la situación negativa, del otro polo está la situación positiva. Te voy a explicar la polaridad con un ejemplo que a mí visualmente me ayuda mucho y espero que a ustedes también. Vamos a poner el ejemplo de un lápiz de escribir, donde de un lado tenemos la mina y del otro lado tenemos la gomita para borrar. El lápiz es todo, ¿ok? Pero un extremo, el de la gomita de borrar, sirve para algo y el otro, para escribir, sirve para otra cosa. Y uno es contrario al otro, porque si uso la goma, borro, y si uso el otro, escribo. ¿Sí? Entonces son opuestos. Sin embargo, forman parte de uno solo, que es el lápiz. ¿Ok? Espero que se entienda, si no me consultan. Entonces, si ahora vos estás viviendo una situación de carencia de cualquier tipo, del otro polo, ¿sí? Del otro polo de esa situación se está viviendo una situación contraria. Qué bárbaro, ¿no? Es maravilloso poder verlo así. Ahora nosotros no sabemos bien cómo se da esa situación o cómo llegar, pero con nuestro pensamiento vamos a ir acercándonos al otro polo. Esto también es un camino muchas veces de incertidumbre. Nosotros damos una dirección con nuestra mente y luego se nos van proveyendo, se nos van brindando mediante intuiciones, inspiraciones, las acciones que nosotros vamos a realizar. Entonces, como decía, si vos sos hecho o deshecho por vos mismo, mírate así, que si ahora estás en una situación que no es buena para vos, por decirlo así, del otro polo está la situación buena, ¿ok? Y también esto nos va a hablar de la gratitud, de que si nosotros estamos en una situación muy buena hoy en día, en algún aspecto de nuestra vida, del otro polo está la otra situación. Entonces, parate desde el lugar de la gratitud con todo lo que tenés, porque estás respirando y no necesitas un aparato, porque tenés todas las partes de tu cuerpo, porque podés orinar, porque podés tragar saliva, porque podés tomar un vaso de agua, ¿sí? Porque podés estar con determinadas personas que forman parte o de tu familia o de tu grupo de amigos, por tu familia perruna, gatuna, ¿sí? O sea, por lo que tenés, así sea que decís que no tenés mucho dinero, tenés algo, tenés una casa, bueno, agradecé, ¿sí? Aunque a veces uno considera lo que tiene del polo negativo, como por ejemplo uno decir no me gusta mi casa, esto es negativo. Bueno, a ver, del otro lado hay una casa, no sé, con otras, digamos, edificada de forma diferente, bárbaro, está bien, eso existe. Bien, pero en el momento en que vos empieces a agradecer lo que tenés, te vas a ir moviendo por el punto 2 grados de carácter. Es decir, entre el polo positivo y negativo hay muchos puntos que son posibilidades de experiencias que nosotros podemos vivir y esas posibilidades se abren con nuestras formas de pensar. O sea que nuestros pensamientos son las llaves para vivir las experiencias que vamos a vivir. Cuando nosotros empezamos a transformar nuestro pensamiento y a darnos cuenta que somos como pensamos, nos volvemos los maestros conscientes o los arquitectos de nuestra vida. Y para ser estos maestros, para despertar el maestro interno, vamos a centrarnos en estos 3 puntos, que son observar, tomar conciencia y modificar. Tienen que estar estos 3. Si no solo me quedo en la observación o en el me di cuenta, si yo no acciono, punto 3, todo queda en la nada. O están al revés, los que solo se basan en el punto 3, hago. Pero si no tomé conciencia y si esas acciones no son fruto de una observación y de la toma de conciencia, no voy a conseguirlo. Si esto es una práctica, por lo tanto, tenemos que comprender que en la práctica van a haber errores,
van a haber fallas, lo que nosotros consideramos errores, pero son pruebas, ¿sí? Nadie se levanta cuando es pequeñito y un día empieza a caminar y a correr. No, la personita se va a ir estabilizando hasta dar paso con paso y mediante su experiencia y justamente el empezar a mantener su equilibrio puede acelerar muy rápido, pero es decir, no se levanta de hoy para mañana un bebé y camina, sí va a practicar. Nosotros no podemos decir está fallando porque se cae. Bueno, pero nosotros cuando somos adultos hablamos de fallas cuando las cosas no salen como queremos. Por eso también estoy usando este lenguaje para que me entiendan. Pero vamos a pararnos desde el observador. El observador se cultiva con la meditación, ¿sí? Observar es no juzgar, simplemente mirar y poder describir lo que está pasando. La toma de conciencia es el darme cuenta, ¿sí? De que justamente hay una relación entre lo que estoy pensando y lo que está pasando afuera, pero básicamente es darme cuenta que estoy pensando y la modificación va a venir de detectar cuál es la creencia o pensamiento que tengo que modificar y empezar a hacerlo. A empezar a ver una vida donde más allá de lo que estemos viendo, vamos a darnos cuenta que en eso que estamos viendo o experimentando se esconde la semilla que lo fundó. Es decir, en lo aparente se esconde lo fundacional. Nosotros, si vemos un árbol, por ejemplo, no estamos viendo la semilla, pero ustedes dudan que un árbol eh, no es fruto de una semilla, por más que hoy no se vea esa semilla que lo fundó. Bueno, así está pasando todo. Cada situación que vivimos tuvo una semilla que fue regada con atención, con concentración, con emoción, con acciones, y por darle toda esa energía, las situaciones se han manifestado, ¿ok? Por eso no nos enamoremos de las cosas que estamos viendo, sino que vayamos más a la profundidad a encontrar sus causas, porque una vez que nosotros encontramos las causas de las manifestaciones, podemos transformar no las manifestaciones, sino crear nuevas manifestaciones con causas diferentes. ¿Sí? La vida es una obra en construcción y cada pensamiento y acción nuestro, cada acción diaria, ¿sí? Es un ladrillo que ponemos en la vida que vamos a construir. Nuestra vida es nuestra casa. Entonces, una casa móvil, podemos decir, ¿sí? Entonces, cada cosa que vos hagas vale. No desperdicies tu tiempo. Hasta aquí vamos a hacer la clase de hoy. Les agradezco el hecho de estar. Disculpen que tuve que volver a grabar la clase. Les voy a comentar algunas experiencias de los compañeros en relación a la lectura del libro. Una compañera comentó que es la segunda vez que lo lee y que ella, a medida que vuelve a leer el libro, se siente diferente estando en otros lugares, es decir, quién era ella cuando leyó la primera vez el libro y quién es hoy ella, y va entendiendo un poquito más lo que le dice el libro. Otra compañera comentaba que fue un buen ejemplo de que mediante la lectura del libro, ella se dio cuenta que no estaba viendo que afuera, o sea, en las manifestaciones, se estaba obteniendo un resultado. ¿Y cuál sería este caso? El caso de personas que están muy para adentro, en un mundo o fantasioso o en un mundo muy mental, y les cuesta conectar con el afuera. Entonces no pueden ver la realidad de las cosas, y realidad es lo que está manifestado, ¿sí? Entonces, también esto, ¿sí? Yo voy a indicar muchas veces en las meditaciones y en todo lo que dé, que estemos acá con los pies en la tierra, ¿sí? Yo no hago meditaciones para conectar con un ángel, ni con un color, ni para viajar al astral, ni nada de eso, ¿sí? Porque, bueno, nada, tengo mis reparos en esas cuestiones, pero sí quiero que vos empieces a conectar con todos tus cuerpos y a de forma integral, es decir, equilibrada, ir sintiendo la mente, las emociones, tus conductas y lo que está pasando afuera. Bien, pero estuvo muy bueno este ejemplo de alguien que no está viviendo en la tierra y que está constantemente dentro de su mente o hasta en fantasías, ¿sí? Por eso no puede ver que lo que está pasando afuera era bueno,
¿sí? Ella lo que dijo es, ahora puedo darme cuenta que afuera estaba logrando lo que dentro mío sentía que no. También pasa eso. Y otra compañera comentó que ella sentía que tiene demasiada energía y que quería aprender a calmarse un poco. Y este exceso de energía, que ella lo tiene desde que es chiquitita, siempre fue un problema en su momento cuando era pequeña para los padres, porque ella tiene mucha actividad, y tal vez ahora ya en su desarrollo como mujer de familia. A lo cual le comenté que es probable que al no tener conocimiento de sí misma, esté o en una profesión o en un lugar que todavía no le permite el desarrollo a nivel personal que ella necesita, ¿sí? Luego ella comentó que sí tiene una profesión, pero que no sabe si tal vez es lo que quiere, lo que le gusta. Bueno, estas cosas van a pasar, que nos vamos a replantear qué es lo que queremos de la vida. Y eso no es malo, no es negativo, sépanlo, no es negativo. Todo el mundo tiene miedo a preguntarse, todo el mundo tiene miedo a verse a sí mismo y a ver la realidad de lo que está viviendo. Y por ese miedo, el 99% de la población vive como vive y son conducidos por gente ignorante hacia destinos que no son los que realmente desean. Y sepan, ustedes, yo, cada uno, cada ser humano es quien tiene el poder de crear. Y lo que más quiero es que ustedes empiecen a crear su propia realidad y que dejen de crear la realidad que otras personas les están diciendo que creen. ¿Sí? Dejen de crear la vida que otros quieren para ustedes. Y mucho más, mucho más si esa vida te la están indicando mediante una pantalla. No. Empezá a conectar con vos mismo, empezá a ir hacia adentro y empezá a ser quien sos, porque estoy segura que el resto de la comunidad, el resto de las personas quiere conocerte, ¿sí? Les agradezco el haber participado, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo el lunes, ¿sí? Tenete leído el capítulo número 2, tené tus notas, si querés ir subiéndolas en el grupo de WhatsApp, ve haciéndolo, te dejo lo mejor para este día y te mando un abrazo grande con mucha energía. Que estés muy bien, gracias.